Y bueno, ya estamos viendo esto. Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con la sesión de hoy de epistemología. Perdonen un poco el atraso que tuve, pero justo estoy cambiando de proveedor de internet y llegaron a instalar los modems nuevos. Y menos mal que alcancé justo a tener el internet disponible. Tenía miedo que no iba a fracasar la sesión de. Bien. Bueno, le recuerdo lo que estábamos viendo. Estábamos viendo dentro del bloque de epistemología. Bueno, primero yo les pregunté la clase antepasada, ¿no es cierto?, el tema de el conocimiento, qué es, cómo se genera y cómo se valida. Ustedes dieron todas sus opiniones bien, de forma bien abierta y sin, digamos, necesariamente literatura formal de fondo. Y la sesión de la última del jueves estuvimos centrándonos en la primera pregunta, entonces, ¿qué es el conocimiento? Y bueno, ahí surgieron, digamos, varias propuestas, pero en general me lleva la impresión que ustedes tenían una concepción de conocimiento muy ligado a conocimiento como una especie de creencia verdadera. ¿Okay? Y además ustedes tenían, no todos, pero creo que la mayoría tenían la visión de verdad, el concepto de verdad como verdad por correspondencia. O sea, que mi afirmación se corresponde como el mundo es, y ahí sería verdadera. Entonces todo conocimiento sería conocimiento en la medida que se corresponda con cómo el mundo es. Más o menos por ahí habían quedado ustedes, ¿no es cierto? Pero también vimos la clase pasada, un poco para dejarlos pensando, bueno, y cómo yo puedo establecer, ¿no es cierto?, que mis ideas se corresponden con el mundo, sobre todo cuando yo afirmo cosas que escapan a lo que puedo poner a prueba de forma directa, ¿ya? Y tocamos varios casos, déjenme cerrar el WhatsApp que está haciendo mucho ruido. Ahí sí. Tocamos varios casos, casos de mitos, casos de leyendas, ¿no es cierto?, que uno tiene la concepción de que la forma de saber si una idea es cierta o falsa es si es que se corresponde con las evidencias, ¿no es cierto? Pero también las evidencias podríamos pensar que se interpretan. Y lo que para usted es una evidencia de que su idea es cierta, para otro no. Entonces ahí llegamos como un entuerto, ¿no es cierto?, de decir, si ustedes consideran que todo conocimiento es conocimiento en la medida en que es una creencia verdadera, y una evidencia puede interpretarse de varias formas. Vimos el caso del gol iluminado de Elías Figueroa, y uno podría considerar que ese rayo de sol que cayó sobre su cabeza era evidencia de su divinidad. Bueno, ¿en qué quedamos? Y lo otro que también vimos en la clase pasada era que muchas de las ideas que hoy en día se consideran como conocimiento científico, por ejemplo, tienen un grado de falsedad demostrado. Yo le hablé de la ley de Boyle, y la ley de Boyle tiene sus peros también, ¿cierto? ¿Alguien iba a decir algo? Disculpe. Pensé que había interrumpido algo. Y en eso quedamos. Y bueno, yo les subí, bueno, además de la clase, les subí una charla de Pablo Raceto, que él habla un poco de teoría del conocimiento, una charla bien extensa y bien entretenida. Y le acabo de subir hace poco un libro, un texto de base, que no está escrito por él, pero más o menos refleja las bases teóricas en las cuales él se basa, creo yo, para hacer su charla, que tiene que ver mucho con este tema de que la relación entre creencia y saber, ¿ya? Y hasta ahí quedamos. ¿Okay? No sé si hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario que quieran retomar para ir avanzando con el tema de qué es el conocimiento y después científico respecto a distintas propuestas que hay al respecto. Nada zanjado, por supuesto. Los escucho, las escucho. Dudas, consultas, comentarios. Profe, yo no estuve en la clase pasada y me llamó la atención esto que dijo al final de como una diferencia entre idea y conocimiento. No sé cómo más o menos en qué habrá quedado esa discusión. Claro, lo que pasa es que dentro de las teorías del conocimiento que hay, se hace la diferencia entre, o sea, más que entre idea y conocimiento, es entre creencia y conocimiento, o creencia y saber, ¿ya? Y claro, dentro de lo que discutíamos la clase pasada, y le subí la clase a Pablo Raceto porque él la explica con mucho más extenso y profundo que yo, ¿no es cierto?
En el fondo, para hacer un breve resumen, él decía que lo que se considera hoy en día como conocimiento, es decir, de hecho, no me acuerdo si lo dice en esa charla o lo dice en otra, pero en alguna parte se menciona que supuestamente el rol de la universidad no es solamente la transmisión de creencias, es la transmisión de saberes. Es decir, entendamos saber como una especie de conocimiento formal, ¿ok? Uno no anda divulgando chismes en la universidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, viene la pregunta de decir, bueno, ¿cuándo hablamos de que yo sé cosas y por lo tanto hay que enseñarle a ustedes lo que sabemos, ¿no es cierto? Versus cuando yo solo creo cosas, ¿ok? Y lo que plantea Pablo Raceta en esa clase, que es una visión, tengo entendido que proviene de Platón, es que en realidad todo saber es una creencia, pero es una creencia que además es verdadera, que eh, coincide mucho con lo que ustedes consideran como conocimiento, es una creencia que es verdadera y justificada. Esa es la visión de él. Entonces, por ejemplo, les pongo un caso que creo que lo menciona en la charla. Si yo les digo a ustedes, a ver, déjenme pensar. Supongo que yo les digo, yo sé que mañana va a llover, o yo creo que mañana va a llover. Uno dice, pero ¿cuándo yo puedo decir yo sé que mañana va a llover? ¿Y cuándo yo puedo decir yo creo que mañana va a llover? ¿Dónde está la diferencia entre esas dos cosas? Es como decir yo sé que la materia está constituida de átomos, o decir yo creo que la materia está constituida de átomos. ¿Dónde está la diferencia entre creer y saber? Entonces, claro, supongan que yo afirmo eso, ¿no es cierto? Y de repente llegamos al día de mañana, ¿no es cierto? Y llueve. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si yo afirmo hoy que mañana va a llover y llega el día de mañana y llueve, ¿cuál es la conclusión? ¿Que yo lo sabía o no? ¿Qué piensan ustedes? Depende si tenía datos que podrían ser atribuidos a la respuesta que usted tuvo. Si hubo observaciones, no sé, un análisis, los datos, como lo dijo el otro día, que atribuían eh, o, no sé, ¿cómo lo puedo decir? O como que aporten a su hipótesis, por decirlo así. Mm. En ese caso sería que usted sabía que iba a llover según los datos que tiene. Si Ya. no hubiera tenido datos, hubiera creído nomás, yo creo. Yo Ya, creo. lo que tú acabas de mencionar ahora es lo que se llama la justificación. O sea, en el fondo, si yo me basaba en algo demostrado, ¿no es cierto? Si yo lo que afirmo, no lo afirmo solamente por intuición, sino que lo afirmo basándome en información previa comprobada, por así decirlo, eso es lo que se llama justificación. ¿Ok? Entonces yo tengo una justificación para decir por qué creo que mañana va a llover, o sea, no es algo meramente informal, intuitivo, ¿no es cierto? Como dices tú, yo me baso en datos, por ejemplo, de los cambios de presión, yo me baso en datos de la humedad, me baso en datos de satelitales, ¿no es cierto? Y ahí hago una predicción con un sustento, ¿no es cierto? Bueno, eso se llama justificación. Entonces, claro, ahí tú estaríamos cumpliendo uno de los requisitos que se afirma en esta teoría del conocimiento de que yo no solo lo creo, yo lo tengo, esa creencia la tengo justificada en base a información previa y además, cumpliéndose el día de mañana, llueve, ahí yo puedo decir, ah, ya, este tipo lo sabía, no solamente le chuntó, porque si yo afirmo lo mismo basándome en nada y mañana llueve, ¿no es cierto? Cumpliría con los requisitos que ustedes dijeron, sería verdadero, ¿ok? Pero si yo lo diré solamente a la chunte, como decimos chilenos, ¿no es cierto? Basado en nada, no es un saber, de acuerdo a la visión que presentan estos autores, ¿ya? Esa es como la visión, o sea, el que algo sea cierto factualmente, o sea, el que yo crea algo que termina siendo cierto factualmente, puede ser un mero acierto, puede ser una creencia fortuita solamente, pero no es un saber. Para hablar de un saber, tiene que ser una creencia que se dé en la realidad, correspondencia, ¿no es cierto? Verdadera, y que además tenía un fundamento. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, profe, sí se entiende. Miren, yo no sé, hice este ejercicio con ustedes, que tengo otro curso que de repente se me atraviesan las clases. Yo le hice el ejercicio este de empuñar su mano y ver los pliegues de la mano, ¿no? ¿Hice con ustedes ese ejercicio? No, no lo ha hecho. Ah, miren, Creo que no. hagan lo siguiente, miren, empuñan su mano
y le voy a poner ahí. Ya, fíjense que mi mano ahí tiene, además del pliegue natural que se forma, ¿no es cierto?, que es el del medio, entre mi dedo, el pliegue del dedo meñique y el pliegue del medio, que son los pliegues naturales, a mí se me forman dos marcas, dos micropliegues, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, hay una creencia que dice que ese es el número de hijos que ustedes tendrán. O sea, de acuerdo a esto, yo voy a tener dos hijos, ya tengo uno, o sea, me falta otro. ¿Cuántos pliegues se les forman a ustedes? Ninguna. Ya cumplí la cuota. Ya cumpliste la cuota. ¿Te formó 0, 1, 2, 2? Ah, ya, y ya tienes 2 hijos. sí. Entonces Igual yo había funciona. escuchado que más hacia el medio, por decir, eran hombres y hacia los pliegues más hacia afuera eran mujeres, pero no sé si usted habrá escuchado esa misma Ah, parte. no, ese nivel de sofisticación de la creencia no la sabía, ¿ya? Pero en tu caso, fíjate, en tu caso se formaron 2, tienes 2, y supongamos que llegas a una edad donde ya no estás en edad fértil, supongamos, y ahí podemos ya poner a prueba esto. Suponte que tú tienes 50 años, ¿no es cierto? Y no tuviste más hijos. Podríamos decir que esta creencia es verdadera, en tu caso, ¿no es cierto? Y supongamos que a todos se nos cumple, ¿ya? Los que tienen 0, 0, los que tienen 4, 4, y lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Supongamos que se cumple. Si ustedes consideran que una creencia es un saber, es decir, es un conocimiento formal, solo por cuanto se corresponde con el mundo es, entonces esto sería conocimiento. ¿Ok? Porque se cumplió. ¿Qué es lo que dice la teoría, la otra teoría más platónica que dice, mira, ok, está bien que una afirmación, una creencia es conocimiento siempre que sea verdadero, pero ese no es el único requisito. ¿Qué es lo que le falta a esta creencia para considerarla saber? Supongamos que se cumple la parte de la verdad, ¿no es cierto? Es que debe tener una justificación. Entonces, ¿dónde está la justificación, ¿no es cierto?, que conecte el número de líneas de su pliegue, de su puño, ¿no es cierto?, con el número de hijos. Si no la hay, quiere decir que este acierto puede ser meramente fortuito. No podemos llamarle conocimiento o saber, como para enseñarlo en la U y hacer un curso de pliegues, no sé lo que ustedes quieran. ¿Ya? Un curso de predicción de hijos, no sé, como quieran verlo. ¿Sí? ¿Se entiende por ahí o no? ¿Dudas, consultas? Insisto, esa es una teoría del conocimiento. Yo no la comparto del todo, pero es una teoría muy influyente. ¿Ya? Entonces, bajo esa teoría, lo que enseñamos en las universidades son saberes, es decir, creencias verdaderas y justificadas. Ahora le hago la pregunta honestamente. ¿Les cuadra esto o no? La ciencia sería, por lo tanto, saberes. Los saberes científicos, eso es lo que enseñamos nosotros. Creencias en el campo de las ciencias naturales, ¿no es cierto?, que son verdaderas y justificadas. Con una mano en el corazón. ¿Les gusta esa teoría o no? ¿Les hace sentido? Siento que igual estamos dejando como cosas fuera, pero sí. ¿Qué cosas? Es ¿Qué que esto cosas igual estamos se puede remontar a lo del otro día, que ciencias experimentales no se podrían considerar dentro de este mismo rubro, ¿o sí? O sea, bueno, lo que discutíamos la clase pasada no era la ciencia experimental, eran las ciencias teóricas. ¿Ya te acuerdas que nosotros estábamos diciendo, bueno, pero muchas afirmaciones que todavía están en el plano teórico, por ejemplo, la teoría de las cuerdas, lo que estuvo en su momento en física de partículas subatómicas, el tema del bosón de Higgs, se enseñaban en las universidades sin tener todavía claro si eran ciertas o no. O sea, podríamos decir que cumplían solo el requisito de justificación, pero no el requisito de verdad. No porque no sean verdaderas, sino que no sabíamos si eran verdaderas. ¿Ok? Eso es lo que discutíamos. Ahora, no sé si para usted esos casos son suficientes para echar por tierra esta teoría del conocimiento o no. ¿Podría definirla de nuevo?
¿Definir qué, perdón? ¿La? La teoría del conocimiento que dijo recién, como la definición que usó. O sea, claro, la teoría del conocimiento de la que estamos discutiendo ahora, ¿no es cierto? Es la teoría del conocimiento platónica, ¿no es cierto? Que dice que un conocimiento es un saber. ¿Qué quiere decir? Que es una especie de creencia justificada y verdadera. ¿Ok? Entonces se entiende que si nosotros en la universidad enseñamos saberes, debiéramos entregar en la universidad no cualquier creencia, no se trata de que la universidad se hace un curso de todo lo que cree la gente, no. Se hacen cursos de creencias justificadas, ¿no es cierto? Con argumentos detrás. No esto de los pliegues no tienen justificación. O sea, ¿qué conecta el pliegue con el número de hijos? ¿Dónde está la justificación de esa conexión? Que yo sepa, no la hay. ¿Ya? Entonces, bueno, se entiende que en la universidad enseñamos no cualquier creencia. La universidad no es una especie de red que captura todas las creencias de la sociedad y las transforma en cursos y las enseña. Bajo esta visión, no. O sea, lo que enseña la universidad son creencias justificadas y verdaderas, o sea, saberes. Y como yo les decía, si uno considera eso, ¿no es cierto?, como el conocimiento formal, los saberes que entrega la universidad, ¿no es cierto? Bueno, queda la duda de por qué se enseña teoría de las cuerdas. Si no sé si es Profe, verdadero, ¿sí? yo siento que a la teoría del conocimiento que ¿Mm? estamos planteando como que le falta la aplicación, porque ¿Ya? uno puede entender el lado teórico de las cosas, pero si no las puede llevar a como a tratar de explicar algo que nos pasa, también queda un poco difuso, pues entonces es como tan cierto lo que estoy o lo que creo saber, entonces siento que falta, para mí me falta eso, como llevarla a la aplicación. Ya, pero mira, te doy un caso para hacerte dudar. Mira. La mitología lo explica, al menos en temas de fenómenos naturales, las mitologías explican todo. Explican por qué llueve, por qué hay terremotos, por qué nos morimos. Sin embargo, la mitología no son consideradas, al menos por nuestra sociedad media occidentalizada, ¿no es cierto? No son consideradas saberes que se enseñan en la universidad, salvo en un contexto de historia de las ideas. Sí, obviamente hay cursos de historia de las ideas y enseñan la mitología en ese caso, ¿cierto? Pero nadie enseña mitología griega junto con física atmosférica, al menos en ciencia. No, pero profe, no estaba diciendo que necesitaba solo como la aplicación, sino que a lo que ya habíamos dicho, a sumarle la aplicación. ¿A qué te refieres con aplicación? Que yo, por ejemplo, tome esa idea y la aplique en el mundo para actuar. ¿Sí me interpreto bien? O, claro, para explicar algo. O, por ejemplo, como en tomar decisiones como de la vida cotidiana, ¿Mm? pero tener detrás un trasfondo como teórico, tener una... Entonces, por eso es como que yo el conocimiento lo voy a aplicar a mi vida. O sea, tengo una explicación un poco más, no sé, por ejemplo, Mira, como que no sé cómo... creo que te refieres al siguiente caso. Te voy a mostrar un caso y dime si te interpreto. ¿Ya? ¿Ustedes conocen esta creencia del mal de ojo? Sí, la conozco. Es bien antigua, ¿ya? Y la mayoría de los chilenos, al menos los chilenos que conozco yo, la creen, ¿ya? Esto de que, eh, mira, creo que la creencia es algo así como que cuando uno se topa al frente un ser vivo muy bonito, ¿ok? Surge inconscientemente un grado de envidia. Y esa envidia se transmite por la mirada y podría afectar, marchitarlo o enfermar a este ser vivo hermoso. Y eso, de acuerdo a la gente que cree en esta mitología, ¿no es cierto? Eso pasa con algunas plantas y con los niños. Entonces, Y con eh, animales también. Bueno, yo he escuchado. con animales. Bueno, yo me la sabía con plantas y con niños. Capaz que con animales también, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, pero a ver, la gente toma decisiones sobre la base de esa creencia. Sí, sí. Le pone cinta roja a las plantas y las trata de evitar ponerla al pase de los peatones. O sea, por ejemplo, la gente que cree en eso no pone las plantas en la ventana para que la vea toda la gente que pasa, la pone adentro para que la vea poca gente.
¿ya? La gente que cree en eso y tiene bebés, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Le pone una cinta roja acá en el pecho, algo, porque la idea de la cinta roja es desviar la mirada hacia el rojo, ¿no es cierto? Y ahí sería como una especie de protección contra el mal de ojo. Y de hecho hay gente que dice, mira, y yo a esta planta no le puse la cinta roja, ya está así, y mira lo que pasó. La que le puse cinta roja está bonita, y la que a la que no le puse la cinta roja, me la ojearon. Ahora, ese caso, ¿cumple con la teoría del conocimiento que estamos hablando o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Esa creencia, la considerarían ustedes un saber o no? Respondan honestamente. Yo no la consideraría saber porque no hay En forma lo de perso- comprobar si eso. Perdón, Eso digo, no- José, no te escuché, estaba hablando muy bajito. ¿Qué dijiste? Que yo no lo consideraría saber porque no hay forma real de comprobar que si esa cinta roja evita ese mal de ojo, o decir, de partida si el mal de ojo en sí existe. ¿Ok? ¿Alguien más había hecho otra cosa? También se interrumpió con José. ¿Quién más había hablado? Yo, profe, yo en ¿Sí? lo personal sí creo que sí es un saber, porque independiente de que se pueda visualizar su como justificación, quizá ya más científica ¿Mm? o no, en sí también la ciencia, la mecánica cuántica, también son cosas que uno no sabe, no puede ver, no puede decir, ¿sabes qué? Realmente existen orbitales que tienen una forma esférica y la cuestión, o sea, si yo lo llevo como a lo más objetivo, todo para mí sería como en torno a energía. Y la energía es algo que totalmente es invisible a nuestros ojos. Es solamente como un objeto de estudio que tenemos en cuanto a las consecuencias que provoca. Entonces, o sea, claro, ese no sería un saber que se pueda enseñar en una universidad, pero sí para gente antigua es un saber y es considerada alguien como sabia, porque de hecho se hace la diferencia entre sabia e inteligente por cosas así a veces, por cosas tan banales que no tienen una justificación científica, que no tienen algo que lo pueda acreditar visualmente, sin embargo sí pasa. Y uno lo puede tener en cuenta y quizás ver otros tipos de resultados simplemente aplicándolo. Súper, súper. Antes de dar mi opinión respecto a lo que acaban de decir, ¿no es cierto? ¿Alguien más quiere opinar, por favor? Porque aquí dice Benjamín, yo también, entiendo Benjamín que tú dices, tú también lo consideras saber, ¿no es cierto? Aunque sea errado o no, o sea, en el fondo da lo mismo si es verdadero o no, o aunque no lo compartas, para Benjamín también es un saber. Más opiniones, por favor. Ya, porque miren, lo que se acaba de decir, sobre todo lo que acaba de decir Gaby, ¿no es cierto? Toca un punto que, desde mi punto de vista, yo voy a dar mi opinión, es súper, no solamente importante, sino que refleja, a mi juicio, la debilidad que tiene esta teoría. ¿Ya? Que uno dice ya, justificar, ¿no es cierto? Eh, pero ¿qué es justificar? Entonces, justificar, por ejemplo, podríamos decir, es cuando ideas previamente aceptadas como ciertas, previamente aceptadas como ciertas, son coherentes con esta creencia. Entonces, si yo creo, por ejemplo, como dice David, si yo creo que la energía está presente en la realidad, ¿no es cierto? Si yo creo que existe un mundo inobservable, ¿ok? Más allá de lo que los sentidos nos pueden aportar, bueno, tiene sentido entonces, no es contradictorio con esto de que existe el mal de ojo en el sentido de que algo se transmite, energía y como llámenle como quieran, ¿no es cierto? Algo se transmite del observador al objeto que lo podría dañar. Ahora, la pregunta es, bueno, pero ¿y por qué no se acepta científicamente? Porque nadie acepta en los congresos de ciencia, no sé, pues de medicina, jamás se ha hablado que yo sepa, el tema del mal de ojo, al menos actualmente. Entonces,
igual como que la justificación es un término como medio vago, o sea, que ¿qué entendemos por justificar? Número uno, ¿ya? Y lo segundo, ¿no es cierto? Que ahí dime si te interpreto bien, Gaby, porque creo que apuntabas a un punto, y si no es así, por favor me lo dices. Hay muchas cosas que nosotros consideramos a lo mejor como falsas o no creemos en ellas, y después terminan demostrando siendo ciertas. ¿Ok? Exacto. Entonces, Y hay muchas cosas también de las que uno piensa que no son así, que no tienen una correspondencia simplemente porque uno no le encuentra una explicación teórica. Pero si uno ve como esta comprobación empírica, la correlación que existe muchas veces es la misma. Pero uno, porque no tiene evidencia científica, la tira por el tarro ahí. claro, claro, y fíjense que casos de eso hay muchos. Yo aquí estoy hablando del mal de ojo, pero les voy a mostrar, les cuento otro caso, que esto ya se dio en el marco de la ciencia, o sea, ni siquiera estamos hablando de una idea satelital que estamos discutiendo si podría ser científico o no. Les voy a contar un caso de una idea que ahora es científica y que se considera un saber científico y en su momento fue rechazada. Hay un caso que es bien famoso, que es de un médico que creo que era húngaro, pero estoy hablando del año como 1500, hace muchos años atrás, que se llamaba Felipe Semmelweis, ¿ok? Y este tipo, bueno, la historia es bien larga, yo la voy a resumir y quizás hay cosas que no las voy a decir del todo correctas, pero él se daba cuenta mirando, ¿no es cierto? Porque era un hecho observable, ¿no es cierto? Que había una mortandad enorme en las maternidades, donde las mujeres daban a luz en el parto, ¿no es cierto? Moría más del 15% de las mujeres, ¿ok? Y fíjense, estamos hablando de 1500, en una época donde nadie sabía de la existencia de microorganismos patógenos, ¿ok? Alguna gente lo intuía, que existía microvida, por así decirlo, pero no había nada demostrado. Bueno, este tipo observando, él se daba cuenta que las personas que atendían la morgue, algunas de ellas pasaban a atender la maternidad, ¿ok? Entonces a él se le ocurrió, fíjense, muy parecido al mal de ojo, que dado que las personas que trabajaban en la morgue tocaban a los muertos, ¿ok? Estas personas portaban la muerte en sus manos y se la transmitían a las mujeres que estaban en trabajo de parto. Entonces, a él se le ocurrió que la forma de minimizar las muertes de las mujeres que estaban en la sala de parto, ¿no es cierto?, era que los médicos se sacaran la muerte de sus manos, y para eso él les pidió que se lavaran las manos antes de pasar de la morgue a la maternidad. ¿Ok? Y de hecho los registros históricos muestran que efectivamente bajó, no tanto como ahora, pero bajó, o sea, no sé, del 15 al 6, hoy en día la mortandad materna es muy, muy baja a nivel mundial, afortunadamente, ya, a pesar que es una cosa súper complicada biológicamente. Bueno, bajó la mortandad. Bueno, cuento corto, en los círculos científicos de la época, no le creyeron la idea de él y la sacaron, la consideraban como que no era científica, era como muy... No sé si lo interpretaron así o no, pero yo como que me da la idea que la consideraron muy esotérica, pues eso de cómo porta la muerte en las manos. Es como creer en Satanás. ¿Ya? Bueno, en esa época entonces no fue considerada un saber, formalmente hablando. Era solo una creencia de Felipe Semmelweis. Hoy en día sabemos que sí tiene racionalidad, o sea, los microorganismos patógenos existen, que lavarse las manos sí tiene sentido, ¿no es cierto? Un procedimiento de aseo para minimizar los contagios, obviamente que para nosotros es obvio, ¿no es cierto? Sin embargo, en esa época no. Ahí tienen ustedes un ejemplo de, que a mi juicio, por qué esa teoría del conocimiento, a mí personalmente, y quizá ahí me aproximo mucho a lo que dice Gaby, ¿no es cierto? A mí personalmente no me convence del todo. Por supuesto que les puedo dar casos donde sí cuadra esta teoría del conocimiento, que quizás en la mayoría de los casos, ¿ya? Pero hay casos como este que no, y quizás el mal de ojo, estamos en la misma época de Felipe Semmelweis, a lo mejor los que hoy en día creen el mal de ojo son ridiculizados por los círculos formales, y capaz que en 100 años más
digan, miren, esos que se reían de los que creían en mal de ojo, terminó siendo cierto. Y descubrieron una glándula que emite radiación que afecta a las células, no sé, supongamos. ¿Ya? Es Aquí como se que yo le dijera, profe, ¿Mm? que todas las personas que han ocupado frenillos o que tienen chuecos sus dientes tienen problemas con sus padres. ¿Ya? Claro, esa afirmación uno dice, no tiene sentido, no tiene lógica, ¿no es cierto? No vaya a ser Haga una después que haya una encuesta, conexión. haga ¿Ah? una encuesta. Capaz que haya una Oye, encuesta. Gaby, yo me puse de frenillo hace poco, po. Pero No me ahí... enojes. Ah. No me enojes. No, es Pero miren, que yo, ¿por digo, qué creo en estas cosas, profe? Porque yo creo en una terapia que incluye como todas las terapias como alternativas, ¿eh? y yo la encuentro totalmente válida e igual de válida que la medicina. Ok, ok. No Bueno, puedo darle pruebas en estos momentos, estoy trabajando para ello. ya. Pero fíjate, No fíjate. tengo pruebas ni dudas. Pero mira, Claro, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. pero mira, lo que tú planteas es interesante cómo lo planteas porque por un lado tú como que te revelas a esta teoría del conocimiento que te exige una justificación en el marco de lo que una comunidad formal cree, ¿no es cierto? Pero así todo quieres irte a los estándares de la ciencia y apelar a la evidencia. ¿Te fijas? Es como que quieres unir dos mundos. Es que al final uno queda como, igual como en esta sistematización social para sentirse al igual validado por la sociedad. Porque claro, yo por ejemplo, si hablo de esto con la profe de biología, ella puede que diga algo, puede que me crea algo, pero obviamente no va a estar como muy dentro de lo que ella comprende como cierto, como verdadero. Entonces, al igual que los científicos de la antigüedad, uno busca la validación de este como Comunidad. cuerpo, claro, de esta comunidad, Claro. pero al Miren, final me da lo mismo si me creen o no, porque yo lo sé y yo lo creo. pero miren, ahí tú estás tocando dos cuestiones que apuntan, por un lado, una cuestión que yo personalmente critico esta teoría y yo creo que en la realidad pasa un poco lo que dices tú. O sea, lo que uno llama justificación, quizás, y lo que digo yo no es una cosa que crea solamente yo, hay varias personas que vienen del lado de la humanidad incluso, que tienden a adherir a esto que yo voy a decir. Quizás esto que uno llama justificación no es este procedimiento que uno tiende a idealizar como que justificación es aquello que, siendo verdadero, entonces coherente con una lógica perfecta que no admite ambigüedades, una cosa por el estilo, ¿no es cierto? Un procedimiento como de validación perfecto. En última instancia, yo creo que pasa un poco lo que dices tú, finalmente lo que llamamos justificación es lo que acepta una comunidad de practicantes como válidamente justificado. Y esa comunidad de practicantes puede estar equivocada. Puede ser muy cerrada en su visión y a lo mejor hay justificaciones que son correctas y ellos por una cosa psicológica no la aceptan, ¿ok? Es una posibilidad, ¿no es cierto? Lo que nos lleva a la pregunta de cuál es la justificación que se da en la comunidad científica, pero estamos claros que finalmente es la comunidad científica la que le da el visto bueno o malo a una justificación. Es un grupo de personas, ¿ya? Que en un congreso te pueden destruir tu justificación, a pesar que puede estar factualmente verdadera tu creencia, ¿no es cierto? A lo mejor por una cuestión política, social, psicológica, o sea, hay factores humanos y sociales que también influyen en esto, ¿no es cierto? Y a lo mejor esa comunidad científica, como le pasó a Felipe Semmelweis, también tiene criterios que son súper subjetivos. Puede ser. También como le pasó a Freud con el tema de la hipnosis, con el ¿Sí? subconsciente, inconsciente, cuando él lo presentó, se burlaron todos de esta creencia. Y después, ¡oh! El padre de la psicología. Pero Bueno, hay gente que todavía no cree en lo de Freud, honestamente.
¿ya? Yo no soy de ese campo, yo tiendo a no creer en lo de Freud, pero como no es mi campo, en realidad no puedo darle ninguna opinión informada, ¿ya? Yo le puedo contar otro caso que es un caso que sí creo que domino bastante más, que es el caso de la homeopatía. ¿Ya? Ahí le voy a dar esa opinión mía, ¿ya? Pero miren, recién la semana pasada salió otro caso de estos que estamos hablando. Salió publicado un paper de una terapia médica basada en, se llama algo así como energy healing, que es como curación energética, ¿ya? Que se me asemeja mucho a esto del Reiki, ya eso que uno pone en las manos y supuestamente uno transmite, no sé si energía, como quieran verlo. Y salió un paper Sí, aceptado de esto. es transmisión pura de energía. Claro, salió un paper aceptado de esto. Aceptado, o sea, publicado. Y después que salió publicado ese paper, vino un reclamo de la comunidad de científicos de esa área diciendo que el proceso de referato no se dio cuenta de errores groseros metodológicos. Y no fue una persona, fueron varias. ¿Okay? Que lo que afirmaban en el paper no tenía correspondencia ni con antecedentes previos, que cómo se hizo el experimento no cumplen los mínimos estándares. Yo no sé si es cierto o no lo que decían esas personas, porque no bajé el paper, ¿no es cierto? Vi el caso, ¿no es cierto? Y me fijé que existía ese estudio, sí, existía. ¿Ya? Bueno, la cosa es que, ¿qué es lo que hizo las personas de la revista? Editora, quien sea, ¿no es cierto? Volvieron a mandar el paper a un nuevo referato, ¿ok? Con las objeciones que mandaron varios practicantes de esa área para que los nuevos referís evaluaran si realmente esas objeciones tenían peso o no. Bueno, cuento corto, los nuevos revisores dijeron que efectivamente no solo tenían la razón los que objetaron el paper, sino que además había muchos más errores y que en realidad el proceso de revisión de pares, ¿no es cierto? Que es lo que uno hace cuando uno publica algo, ¿no es cierto? Uno manda un escrito a una revista y la persona a cargo de la revista la manda a revisores que son expertos en el área, ¿no es cierto? Para que digan sí o no se aprueba. Bueno, lo que concluyeron esta segunda etapa de revisión es que en realidad la primera revisión fue un fiasco. Y rechazaron el paper. Y bueno, la entrevista a la persona la responsable de esta investigación decía, bueno, yo estoy acostumbrado a estos rechazos, la comunidad de practicantes en esta área es muy conservadora, yo obviamente nunca más voy a publicar un trabajo en esa revista, yo voy a mandar este trabajo a otros lados, pero considero injusto lo que hicieron conmigo, bla, bla, bla. ¿Okay? Ahí tiene usted un caso que esto, claro, si uno lo aplica a la mayoría de las investigaciones, quizás no hay tanta controversia, pero podemos encontrar casos como este, o los que estamos describiendo, que uno tiende a dudar. O sea, ¿fueron justos con Semmelweis? ¿Están cometiendo el mismo error? Si es que ustedes consideran que fue un error, obviamente. Supongamos que pasó un error lo de Semmelweis. ¿Están cometiendo el mismo error con estas nuevas investigaciones como que son más transgresoras de lo formalmente aceptado? Que es lo mismo que hacer la pregunta última. ¿Cuál es la justificación científica? ¿Ya? ¿Alguien decir algo? Disculpe. Sí, es que igual yo creo que cuando uno hace algún tipo de paper o intenta generar información a partir de otra, o intenta demostrar algo, tiene que cumplir con los estándares que se hayan previamente establecido por un organismo superior. Ahora, uno si está de acuerdo o no con ese organismo ya otra cosa, pero si uno quiere llegar a ese punto de decir, mira, este es mi experimento y esto es lo que yo creo y puede tener implicancia o no, según los resultados, tiene que seguir cumpliendo con los estándares de investigación para el cierto organismo que está revisándolo. Y a esta misma manera yo quería conectar con el tema que mencionó Gaby delante, que así como hay dogmas que uno puede creer o saber, hay algunos que rechazan todo tipo de conocimiento humano generado, porque desde una vista así como muy macro, y ya esto no es como opinión mía, incluso si no me equivoco, ahí digamos usted, profe, si sea así o no, hay visiones que niegan todo tipo de conocimiento humano, de cualquier avance tecnológico, filosófico o de cualquier categoría, ha sido negado, porque netamente somos humanos, entonces estamos ligados a ese factor de rechazo y fracaso. Creo que es algo relacionado con el nihilismo, si no me equivoco. Ya, lo que dices tú, José, creo que en la exposición de Pablo Raceto, si mi memoria me falla,
él concluye una cosa parecida a lo que dices tú, ¿eh? Porque él dice, mira, si nosotros consideramos que todo saber es una creencia verdadera, pero como somos seres humanos, quizás nunca vamos a saber si nuestras creencias son verdaderas o no. Finalmente son creencias aceptadas o no por una comunidad, pero el hecho de que una comunidad la acepte o no, no necesariamente dice algo respecto a si es verdadero o no. Quizás para creencias que se pueden ver directamente, como que el sol sale todos los días, eso es fácil. Pero para afirmaciones que escapan a lo que... espérense, escuchan un ruido de fondo, ¿no? Porque... No, profe. Ahora sí. Pero para afirmaciones cuya comprobación no es fácil, porque en realidad las comprobaciones son muy indirectas, ¿no es cierto? A lo mejor nunca vamos a saber si son verdaderas. Entonces, él dice, quizás esta teoría del conocimiento concluye que no existe el conocimiento. Porque si nunca vamos a saber si nuestras creencias son verdaderas, porque somos seres humanos limitados y nunca nosotros no podemos ver cómo el mundo es en la realidad. Nosotros podemos percatar cómo el mundo se nos aparece, ¿no es cierto? El conocimiento, como está definido así, creencia verdadera y justificada, estaría accesible solamente a quien crea en Dios a ojos de Dios. Solo Dios ve cómo es el mundo y puede ponderar si una idea se corresponde con este o no. Nosotros percibimos apariencias del mundo, ¿ya? Entonces, conclusión, no existe el conocimiento, todos son creencias. ¿Me gusta esa conclusión o no? A mí sí. A mí me deja como tranquilo. A mí también. A mí igual, no peleamos. No, incluso podríamos ir más allá y simplemente eliminar todo o rechazar todo tipo de conocimiento humano y dirigirnos solamente o por lo menos vivir bajo este dogma de como nosotros somos científicos, tenemos que seguir la ideología científica, pero en el fondo sabemos que la cuestión no es tan así y que en el fondo puede ser mentira o no. Y bajo este contexto nosotros veramos como supuestos científicos que buscan la, entre varias comillas, realidad. Oye, los convencí rápido de una visión relativista del conocimiento. Está bien. Yo ya estaba así. Ahora, es súper interesante que si supongamos que ustedes concluyen eso, ¿cierto? No hay conocimiento, todos son creencias. Por lo tanto, como dice José, nosotros como científicos, nuestra defensa de la ciencia es meramente gremial. O sea, como que nos conviene a nuestro gremio defender la ciencia, porque así tenemos pega, ¿no es cierto? Cosas por el estilo. No es que necesariamente es más verdadera la ciencia que el resto de nuestra forma de conocimiento. Entonces, bueno, sean honestas y ya, pues, me imagino que no se opondrán, ¿no es cierto? Si es que ustedes son coherentes con eso, no se opondrán que en una clase de química se dicte alquimia en paralelo, ¿no es cierto? No se opondrán que en una clase de astronomía se dicte astrología en paralelo, ¿no es cierto? No se opondrán que en un curso de geofísica también aparezca la teoría de la Tierra plana. Son creencias tan válidas como las científicas. Sí, pero por eso yo le decía, de la misma manera que somos un gremio, tenemos que operar bajo las leyes de nuestro gremio. O Y nos si expulsan. nuestro gremio dice que no hay tierra plana, vamos a tener que decir que no hay tierra plana. Si no, nos quedamos sin pega. Sí, aparte, ¿no? Sí, hay todo un tema atrás también de negocio, pero yo me refería a que si, a ese punto quería hacerle como más hincapié de que si nuestra ideología y nuestro gremio, como le puso usted, está operando bajo estas leyes y tenemos estos estándares de justificación de las cosas, deberíamos seguir operando con ellas y dar respuesta a esas problemáticas que usted dice, como la tierra plana, astrología, con la visión científica de las cosas. Sea o no verdad, y lo que crea yo queda fuera de la duda. Ok. Ya. A ver, ¿cómo lo puedo decir bien? Ya. Les he logrado, o a lo mejor ya lo traían de antes, no sé, quizás me voy a endosar una cosa que no es mérito mío, pero creo que he logrado ya sea que aparezca en ustedes el relativista que llevan dentro o los he transformado en relativistas, estamos relativistas como que en realidad la ciencia es un sistema de creencias más. ¿Ok? Ahora, voy a darle la otra cara de la moneda. ¿Ya? La visión de quienes
defienden o defendemos, ¿no es cierto? Porque yo no me considero relativista para nada, ¿no es cierto? Estoy haciendo un juego didáctico, ¿no? Que en realidad la ciencia no es solo un sistema de creencias más, pero les tengo que mostrar los argumentos. ¿Por qué me gusta hacer este pimponeo? Sobre todo para la gente que estudia pedagogía, ustedes se van a enfrentar en sus distintos cursos a estas dos visiones, ¿ya? Y van a tener que convivir con estas contradicciones. ¿Estamos? Esto es como ser de izquierda o de derecha, o sea, ustedes se van a topar con gente de izquierda, con gente de derecha, ustedes se formarán su opinión, más hacia allá, más hacia acá, como ustedes quieran verlo, pero ustedes tienen que conocer ambas visiones y saber coexistir con ellas, criticarlas, no sé, pero no ignorarlas, ¿ok? Miren, vamos a la otra visión, ¿ya? La otra visión dice lo siguiente, dice, mira, aceptamos que existen creencias, pero la ciencia es un sistema de creencias que tiene atributos que les hacen propios, ¿ya? O sea, la ciencia es un subconjunto de creencias que tienen atributos y valores que les son propios, ¿ya? Partamos por algunos aspectos. Miren. Primero, ¿no es cierto? Cuando ustedes hablan, por ejemplo, de la mitología contra los electrones, ¿no es cierto? Que todos estos argumentos relativistas a ustedes le hicieron mucho sentido. Hay un contraargumento científico que se llama el contraargumento materialista, ¿ya? ¿Cuál es el contraargumento materialista? Dice, mira, si hay una cuestión que la ciencia tiene como principio rector, es que todo lo que pasa en este mundo tiene una causa en este mundo y no en otro. ¿Ok? Que es el principio del no milagro, por así decirlo, o en su defecto, el principio de causalidad material. ¿Ya? O sea, los electrones y los dioses del Olimpo, ¿no es cierto?, no tienen la misma equivalencia en términos de creencia. Los electrones, nosotros afirmamos que creemos en partículas materiales que existen en este mundo. ¿Ok? No, en ciencia el discurso de otra realidad paralela que interviene en esta no corre. Ahora, ustedes pueden considerar eso bueno o malo, pero el principio materialista de las ciencias naturales es un principio más o menos reconocido. La ciencia es materialista. Por lo tanto, hay una diferencia. No le estoy dando una escala de valor. No digo que dada esa diferencia hace la ciencia superior. No, estoy diciendo que es diferente. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo o no? ¿Cómo así? No entendí mucho lo que digo. Porque la diferencia entre creer en deidades que intervienen en esta realidad es que tú crees que existe otra realidad. Y esas entidades que viven en otra realidad de repente se manifiestan en esta realidad e intervienen en las leyes de la naturaleza material y alteran el devenir de los hechos, de todos los procesos que ocurren. La ciencia dice, no, aquí hay todo un devenir espontáneo de la realidad, basado en leyes de esta realidad, la realidad material, la materia, ¿no es cierto? Solo existe, para efectos del discurso científico, solo existe la materia. Cuando yo digo que existen los electrones, no estoy diciendo que existen partículas que se manifiestan desde el más allá al más acá, no, no, no. Los electrones existen acá, en esta realidad, ¿no es cierto? Y todo lo que pasa en este mundo tiene que ver con entidades materiales de este mundo. El principio de no milagro, o la definición de milagro, es la intervención divina sobre la ley de la naturaleza. O sea, ¿qué sería un milagro? Sería que, por ejemplo, tú sueltas una piedra que es atraída gravitatoriamente, eso es el proceso espontáneo, ¿no es cierto?, que cae. Y un milagro sería que no cae, que va flotando, y la causa de eso es que una entidad de otra realidad interviene en nuestra realidad y altera esta ley. Eso es un milagro, bajo el sentido bíblico de la palabra. Una persona que debía estar muerta revivió, eso es un milagro, eso es antinatural. ¿Ok? Cuando la ciencia postula creencias, todas sus creencias científicas son materialistas en su contenido. No acepta la existencia de entidades inmateriales. Ya, pero eso igual podría ser aplicado a otras creencias y que de igual forma no se validan como científicas. Claro, o sea, el materialismo como un criterio de demarcación entre la creencia que es científica de la que no es, excluiría varias creencias de la ciencia, efectivamente. O sea, la mitología no sería ciencia nunca,
porque lo que afirma en su contenido es la existencia de entidades inmateriales. De acuerdo a la Pero ciencia. en ese caso, la energía no sería una entidad no material. Ya, esa es bien interesante. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice la ciencia respecto a la energía? Lo que dice la ciencia, vamos a la termodinámica clásica, ahí está la definición de energía hoy en día en ciencia. La energía, de acuerdo a la termodinámica clásica, es una propiedad de todo sistema material. Es una propiedad, no es una entidad. La energía es como la masa. ¿Ya? No existe, como dijimos en ontología, acuérdense, no existe la masa, existe la masa de un objeto. No existe la energía, existe la energía de un objeto. La energía es una propiedad. ¿Ok? La energía no es una entidad inmaterial, es una propiedad de entidades materiales. Entonces, claro, quizás las concepciones de energía que hay en marcos teóricos fuera de la ciencia, cuando hablan de energía, a pesar que utilizan la misma palabra, a lo mejor no se refieren al mismo concepto, creo yo. ¿Qué les parece? Por Es que ejemplo, igual, ¿sí? eso como usted lo dijo, son dos conceptos, son la misma palabra para dos conceptos diferentes. Claro. Esa es la problemática que tiene como este tipo de creencia energética. Y también lo que causa conflicto en la comunidad científica, creo yo, de que cuando hay como este tipo de esoterismo, donde se ocupan muchas palabras que se atribuyen mucha ciencia, como son energía, no sé, no se me ocurre en este momento, pero hay otros conceptos que son atribuidos tanto a conceptos científicos como esotéricos, es lo que causa el conflicto al final de todo. Ahora, una cosa es una diferencia semántica, o sea, decir, sabes que en realidad estamos hablando de conceptos distintos, ¿ya? Y supongamos que aclaramos la definición y le cambiamos la palabra para que no nos confundamos. A uno le llamas energía A y a otro le llama energía B, ¿no es cierto? Y supongamos que la energía A fuese lo que se habla, por ejemplo, en estas creencias, por ejemplo, más alternativas, por así decirlo, o fuera de la ciencia. Pero a lo que voy yo es que si resolvemos este problema semántico, igual este primer concepto, la energía A, por ejemplo, quedaría fuera de la ciencia, porque si yo entiendo que la energía es una entidad inmaterial, están decir los científicos, no, es que no existen las entidades inmateriales en el discurso científico. Miren, les voy a contar una anécdota. Y una vez de hecho, ustedes que hablan de Freud, yo no sé si esto que voy a decir se encaja en Freud o no, insisto, esto no es mi campo, ¿ya? Pero una vez yo fui a una charla de un investigador que creo que era psicólogo clínico, no recuerdo muy bien, pero él hablaba de el yo, el super yo y el ego, ¿ya? Esos conceptos utiliza, el yo, el super yo y el ego. Y él hablaba de cómo él hacía terapias a las personas, ¿no es cierto?, en base a develar el yo, el super yo y el ego. No recuerdo mucho cuál era su investigación, pero era un investigador, publicaba en las revistas de su área, ¿ya? Y de hecho, la charla que dio, la dio en el marco de seminarios de epistemología, por eso les puedo contar este caso. La idea de hablar seminario de epistemología es para ver las distintas visiones de la epistemología de distintas áreas. Esa era como la idea del seminario, no solo ciencia natural. Bueno, cuando vinieron a la ronda de preguntas, yo le hice una pregunta para que me aclarara este tema. Yo le dije, a ver, para ustedes, el yo, el super yo y el ego, ¿qué son ontológicamente? Y él me dijo, son entidades inmateriales que tienen existencia independiente cada una de ellas. O sea, no es que el super yo es parte del yo. No, no, no. Son tres entidades inmateriales. Me lo dijo así textual. Entidades inmateriales. ¿Y qué significa inmateriales bajo esta discusión? Es que no cambian. Las entidades materiales cambian. Portan energía y cambian. No existe la realidad material, hasta donde la entendemos en ciencias naturales, no es inmutable. Todo está cambiando. Los dioses del Olimpo son eternos. No cambian. ¿Ok? Entonces,
hay varias visiones que dicen que las ciencias naturales, uno, no el único, uno de los requisitos que tiene toda creencia para ser considerada como científica es que su contenido debe referirse exclusivamente a la realidad material. Si se refiere a otra realidad inmaterial, está fuera del discurso científico. No es ciencia. No digo que lo que es inmaterial no existe. Eso ya forma parte de su visión de mundo. Digo que no es ciencia. Nada más que eso. De hecho, muchos endosan ese principio como una de las limitantes que tiene la ciencia. En el fondo dicen, mira, la ciencia siempre va a estar limitada por esto. O sea, hay muchas cosas que no se pueden conocer científicamente porque la ciencia es materialista. Y por lo tanto, solo va a conocer ese ámbito de la existencia, la material. Nada más. Y si le damos propiedades, o en vez de decir entidad material, lo consideramos como una característica o propiedad de algo, ahí sí funcionaría, ¿no? Pero de un algo material, de un objeto material. Sí, por ejemplo, puede ser el cerebro humano. Claro, o sea, las visiones materialistas respecto a esos conceptos precisamente dicen eso. Dicen el yo, el super yo y el ego no son entidades materiales, son funciones cerebrales. ¿Qué se entiende por funciones cerebrales? Que ocurren en un cerebro. Por lo tanto, no tienen existencia propia. Esa es la visión materialista del problema mente-cerebro, que es un problema de amplia discusión filosófica. ¿Ya? Se le llama visión monista a ¿Por qué monista? Porque dicen que no existe la mente y el cerebro, existe una sola cosa. El cerebro, eso es lo que existe, y lo que uno llama la mente son propiedades o procesos que ocurren en el cerebro, pero no existe la mente como entidad material. Cosa que los budistas no creen, ¿ya? Los budistas tienen tradición dualista, es inmaterial. Hay una mente que trasciende la muerte cerebral. ¿Se fijan cómo se diferencia la ciencia de la religión ahí? A pesar que algunos dicen que el budismo no es una religión. ¿Les hace sentido o no? Fíjense que no he hecho ningún juicio de valor. He hecho solamente un criterio de demarcación, nada más que eso. Yo no he dicho que Nos hace ¿sí? sentido que el... Dale. No, es que no, me perdí. ¿Qué se supone que no tenía que hacer sentido? No, si les hace sentido el criterio de materialismo. O sea, ¿ustedes creen que todo el discurso científico que ustedes conocen es materialista en su contenido o no? El discurso científico sí. El que ustedes Tiene conocen. casi todo. Es que casi todos los conceptos científicos pueden ser llevados a un punto material, excepto por lo que se me está ocurriendo en este momento, las matemáticas. Las matemáticas y ciencias como la programación, donde no tienen respaldo. Bueno, la programación sí tiene respaldo material computarizado, pero las matemáticas no. Buen punto, buen punto. Voy a referirme ahora a las matemáticas. Miren, ¿qué pasa con las matemáticas? ¿Ya? De hecho, estos seminarios que yo les contaba donde fui, yo también fui invitado como expositor, eran seminarios de epistemología en el doctorado de didáctica de la matemática que tiene el IMA en estos momentos. O sea, ellos tienen la costumbre de hacer seminarios, invitan a gente diversa y los seminarios son súper entretenidos porque uno expone 5 minutos y después el resto es puro debate. Uno ya PowerPoint preparado y es un caos. Se discute, se contraargumenta, son bien entretenidos. ¿Ya? Y como es todo bajo respeto y con buen sentido del humor, es súper agradable. ¿Ya? O sea, nadie está peleando así como se acostumbra hoy en día, así, de pelear por las cosas. ¿Ya? Bueno, respecto a las matemáticas, fíjense que esta visión materialista, ¿qué es lo que dice? Dice, mira, las matemáticas para las ciencias naturales son un lenguaje. ¿Ya? Las matemáticas no es ciencias naturales. A la matemática se le da otra categoría que se le llama ciencias formales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que afirman son meramente constructos que no tienen referencia material. Por ejemplo, la ecuación de la recta no tiene referencia material. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa en ciencias naturales? Nosotros tomamos las funciones matemáticas
como estructuras formales y las utilizamos como lenguaje, y las ciencias naturales materializan las variables. Por ejemplo, la ecuación de la recta, ¿no es cierto?, se puede utilizar en física para la segunda ley de Newton, en donde I es la fuerza y X es la aceleración, y se refiere a objetos con masa. Entonces ahí las ciencias naturales le dan un referente material a una estructura formal, pero para las ciencias naturales la matemática solamente lo utilizan como lenguaje, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de la química analítica, que es mi especialidad, a I se le llama absorbancia y a X se le llama concentración, y nos estamos refiriendo a objetos materiales llamadas soluciones o muestras, ¿no es cierto? Ahora, cuando ustedes hablan con un matemático que les gusta filosofar, ¿no es cierto?, viene la pregunta de dónde surgen las ideas matemáticas. Ya, y ahí ustedes se van a topar que una cuestión que a mí todavía me choca, pero bueno, así son ellos, que muchos matemáticos consideran que las funciones matemáticas sí existen, son platónicos. Ellos consideran que las funciones matemáticas existen en un mundo, el mundo de las ideas, ¿ya? Entonces, según ellos descubren las funciones matemáticas. No es que las crean, no son constructos, son descubrimientos, ¿ya? Una cuestión súper extraña para mí, ¿eh? Yo cuando hablaba con ellos, yo les decía, ustedes son platónicos. Sí, lo sabemos, dice. Ellos están tan convencidos que en la realidad la matemática subyace a la realidad y que ellos descubren esa estructura, ¿ya? Pero no son todos así, obviamente, pero muchos, la mayoría son así, ¿ya? Waldo, ¿Sí? Raúl. mira, en sus comienzos, refiriéndonos a la matemática, estas partieron en un principio por el hombre a partir de la realidad del mundo. Y de ahí partieron las primeras ideas que después se llegaron a un nivel de abstracción pura, pero partió del origen del mundo. O sea, yo diría un origen de las cosas, que después el hombre abstrajo y la llevó a la teoría pura. Pero partió de ahí. Claro, o sea, tú tienes la visión que las matemáticas están en el mundo. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Es una visión platónica. Que las matemáticas existen en la realidad. O sea, pero Waldo, es que esa No, si no te estoy criticando, estoy diciendo lo que no, Waldo, es que no es que ese mundo sea un mundo paralelo, claro, paralelo subyacente como espiritual, así por así decirlo, y a la realidad material del mundo. No es eso. ahora, Es un lenguaje, como tú dices, que perfectamente el lenguaje como el lenguaje que hablamos. Y el lenguaje que hablamos surgió de que el hombre interactuó con la realidad del mundo, en un principio, en un comienzo, y ahí fue evolucionando con el transcurso del tiempo. Lo mismo en las matemáticas. ahora, ojo con esto, que sobre todo tú, Raúl, tú que te recuerdo que te declaraste ateo una vez, no sé si sigues siendo ateo, Sí, pero lo soy ateo declarado. mira, fíjate que yo les voy a subir una discusión súper interesante y profunda que se da entre Sir Roger Penrose, que fue premio Nobel de Física hace poco, pero esta discusión la tuvo antes el premio Nobel de Física, y William Lane Craig, que él es un filósofo cristiano, ¿ya? Y la discusión era en torno a esta visión platónica de las matemáticas, y cómo que si uno creía en ella, según el filósofo cristiano, uno concluía necesariamente que la matemática era una forma de comprobar que existía Dios. Y los argumentos son súper, súper profundos, ¿ya? De hecho, me llamó la atención que Roger Penrose, que sí él es cristiano, tengo entendido, pero él es súper escéptico de mezclar teología con ciencia, ¿ya? Y a él le traumó un poco esta visión, siendo que él no tiene problemas de creencia en estos puntos, porque él dice que tiene una creencia de Dios media parecía a la que tenía Einstein, era como un Dios panteísta. A él no le gustó esta relación que hacía el filósofo cristiano entre
cómo se repetían ciertas estructuras matemáticas en distintas áreas del conocimiento y que detrás de esa repetición no había una mera casualidad. O sea, en el fondo, aquí hay un diseñador inteligente que escribió el mundo matemáticamente, ¿ya? Porque si no, las matemáticas serían mucho más diversas de lo que son. Serían más caóticas. Sin embargo, hay ciertas estructuras formales que se repiten, ¿ya? Les voy a subir el video, ¿ya? Bueno, ahora todos los videos se pueden traducir automáticamente para que, si es que tienen problemas con el inglés, obviamente, ¿ya? Pero fue muy, muy interesante esa discusión, y fue antes que Penrose fuera premio Nobel, pero ya en esa época ya se le reconocía que el tipo era genial en el área de la física, de la cosmología y todo este cuento, ¿ya? Entonces, miren, para concluir, les he dado un criterio, ¿no es cierto?, de marcación de ciencia, un criterio que no tiene, de hecho no conozco ningún libro que esté en desacuerdo que ese es un criterio de demarcación de ciencia. O sea, que la ciencia tiene un discurso materialista, realmente no he escuchado a nadie que diga, no estoy de acuerdo, ¿ya? O si hay alguien, no fue alguien muy influyente, porque en realidad no he visto a nadie que esté en contra de esto. La pregunta es si no hay más criterios, ¿ya? Para decir, mira, esto es lo que separa la ciencia de la no ciencia. Porque, por ejemplo, en el caso del Reiki, uno podría decir, bueno, pero lo que afirma el Reiki, igual son manos, son enfermedades, procesos biológicos, y es energía, este concepto de energía que a lo mejor a través de las manos y la radiación se podría transmitir. O sea, el Reiki no violaría necesariamente el criterio de materialismo, ¿ya? Y muchas otras áreas del conocimiento tampoco lo violarían, la homeopatía tampoco, creo yo, ¿ya? Sin embargo, hay gente que apela a que hay más criterios, no solo el materialista. Hay otros que dicen que no hay más que eso, y que en realidad todo este rechazo a estas otras ideas son cuestiones meramente de una comunidad conservadora que no quiere abrir su mente. Pero en el fondo, si lo analizaran lógicamente, no hay ningún argumento para estar en contra de estas creencias alternativas bajo el criterio del materialismo. Quizás quedaría fuera el espiritismo de esto, quizás quedaría fuera la vida después de la muerte, quizás quedaría fuera los milagros, la mitología, ya eso quedaría fuera con este criterio, pero no todo lo que se entiende por alternativo quedaría fuera bajo este criterio, si es que fuese el único. Waldo, y con respecto al concepto de energía y cómo se utilizan en las tradiciones espirituales, qué sé yo, alternativas, es un concepto de energía diferente al concepto de energía que maneja la ciencia. Son dos cosas distintas, no son iguales. Se tienden a confundir, y como se dijo aquí en el transcurso de la sesión, y la gente sin tener mayor base habla de lo mismo, pero no son lo mismo. Por ejemplo, cuando se habla de la acupuntura, pues se habla del cuerpo que tiene, según la tradición china, que tiene meridianos paralelos del cuerpo y que ahí circula energía, pero se dice, bueno, puede que eso, si es que fuera cierto, pero es otra cosa, no es la energía que maneja la ciencia, es otra cosa. O sea, es otra cosa, yo puedo estar de acuerdo contigo que es otra cosa, pero no veo necesariamente que esa otra cosa escape del materialismo. Por ejemplo, este tema del biomagnetismo, supongamos que fuese falso, ¿ya? Yo creo que es falso, pero supongamos que fuese falso, que sabemos que es falso, supongamos. Pero si fuese falso, no sería falso, a mi juicio, porque viola el principio materialista. Porque si hablamos de biomagnetismo, hablamos de, bueno, el magnetismo, que es un proceso físico, la biología, que es todo físico, no está hablando de nada inmaterial. Quizás es falso porque no se corresponde con el mundo, pero ese es otro problema. Hay un montón de ideas científicas completamente materialistas, como la teoría del floquisto, ¿ok?, que es falsa y no por violar el principio materialista. Entonces, por eso yo quiero ser súper claro con esto. Este principio materialista no quiere decir que cualquier creencia que lo cumpla es verdadera. Yo puedo creer que existen cosas materiales en el mundo y finalmente no existen. Y me equivoqué. Pero eso no quiere decir que mis creencias son inmateriales. Quiere decir que mi creencia es falsa. Sí, profe. Hay otra cosa que creo que también debería añadirse a este criterio que usted usó para, ¿cómo fue la palabra? Para establecer. Se llama criterio de marcación de ciencia, ¿ya? Ya, para el criterio de marcación de ciencia. El biomagnetismo, el Reiki, todos estos procesos que usted mencionó, tienen fines o se asocian al materialismo.
pero hay otro factor que estamos ignorando que yo creo que es importante decirlo, que es el grado de impacto o de interacción que tiene el proceso que uno hace, el Reiki, el biomagnetismo. Si hay alguna forma medible de impacto en el cuerpo, ahí se podría establecer más un vínculo o no con el materialismo. Porque puede ser de que esté basado en el materialismo y cumpla los estándares de la ciencia, pero puede que no tenga ningún tipo de impacto en el cuerpo y no genere nada. Entonces eso yo creo que también debería estar dentro de la demarcación de ciencia. Ya, mira, lo que acaba de decir José es lo que vamos a ver el jueves, ¿ya? Tú te acercas mucho a un criterio que está entre los positivistas lógicos y Karl Popper, ¿ya? Yo creo que tú estás más por el lado de Karl Popper, quizás te va a gustar mucho esa visión. Que en el fondo decía que una idea es científica en la medida en que sea posible demostrar con evidencias que es falsa, o sea, se expone a la refutación experimental. Claro, si una idea, por cómo está construida, no hay nada que tú puedas poner a prueba en la realidad de ella, no sería científico. Y eso no es excluyente del principio anterior, del materialismo. O sea, una idea puede ser materialista, pero todo lo que afirma es imposible de poner a prueba experimentalmente o con observaciones, bueno, no sería científica bajo ese criterio medio popperiano. No es tan así como lo digo, tiene un matiz, que lo vamos a ver en la próxima clase, tiene un matiz, ¿ya? Pero por ahí va la cosa, ¿ya? Un segundo criterio, que se llama el criterio de contrastabilidad empírica, ¿ok? Que Popper le llamaba falsacionismo, que tiene un matiz que lo voy a mencionar en la próxima clase, ¿ya? Bien, ¿Vamos? entonces, estoy medio... Quédense ahí pendiente, ¿ya? Yo estoy convencido que José es medio popperiano. No sé No, cómo yo soy les va a una afectar. conducta ¿Sí, verdad? negativa total, yo niego todo tipo de conocimiento, solamente que me gusta esta área. Lo que pasa es que si adhieres al criterio de Popper, quizás vas a cambiar tu visión tan relativista al conocimiento que tienes comparado con Popper, digo yo. Cuando digo tan, me refiero comparado con Popper, ¿ya? No digo en el sentido peyorativo, ¿ya? Porque Popper sí dice que existe una demarcación entre ciencia y no ciencia, y es su criterio, ¿ya? Y les doy así el adelanto, Popper es el filósofo de la ciencia más influyente para los científicos del siglo XX, ni más ni menos, ¿ya? De hecho, muchos profesores míos eran popperianos. Casi todos mis colegas que son más viejos que yo, los que tienen más de 60 años, los pocos que han estudiado filosofía y la ciencia alguna vez en su vida, todos son popperianos, ¿ya? Juan Reyes es popperiano, mira, me atrevería a decir que la Graciela Muñoz es popperiana. Tenía un profe, París Mayor, que ya no está, que fue popperiano un tiempo. Yo también fui popperiano un tiempo. lo debo admitir. Pero lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Quedamos aquí para no tomar más tiempo libre. Cuídense y nos vemos jueves, ¿ya? Cuídense, profe, muchas gracias. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Profe, Profe, gracias. que esté bien. Chao.